¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. ¿Usted cómo se encuentra? Hombre, Santiago, bien. No me digas Mucho tanto, trabajo. señor, que ya uno con los 50, hermano, y eso es grave. Usted sabe que esa es una crisis muy brava. Claro, a los 50, pero aspirando a la vicepresidencia, yo creo que eso ya otro estatus. Bueno, sí, digamos que sí. Claro, claro, Pero claro. bien, Bien, mucho bienvenido a este trabajo. espacio. Gracias a Dios, Bienvenido bastante. a este espacio y le agradezco muchísimo por haber aceptado, pues, venir aquí. No, yo feliz, 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 la verdad. Hombre, con todo lo que sea conversar sobre este tema, yo pienso que es una obligación hoy por hoy, yo creo que para todos los colombianos. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar porque sé que tiene muy poco tiempo y quiero poderlo exprimir lo más que pueda. Tengo por aquí una serie de Claro. preguntas y quiero abordarlas pues lo más rápido posible. Quisiera que nos cuente un poco de cómo se define políticamente. Mira, te lo voy a poner en los siguientes términos, y es que nosotros defendemos la familia como eje fundamental de la sociedad, la autoridad, la libertad, la justicia, y por eso proponemos la reforma a la justicia, el orden, el empresarismo y la seguridad. Eso, en cualquier parte, normalmente es considerado derecha. Ujú. Están ubicados al espectro de la derecha, ¿no? En Sí, ese eje, inclusive, ¿no? mira, inclusive te cuento, ocupando además el espectro desde el centro hasta la derecha. Me explico. Bien. Nosotros en Colombia, si se dan cuenta en el debate, no hay ningún partido defendiendo Ujú. estos valores, defendiendo la derecha. Entonces, claro, para, para el de izquierda, salir a mencionar que, por ejemplo, una candidatura como la de Federico Gutiérrez es de derecha. Ujú. Hablar de Álvaro Uribe es de derecha. Y ni Federico es de derecha, ni Álvaro Uribe es de derecha, y lo que nosotros defendemos, nadie hoy en la campaña, en el espectro político, lo defiende. Bueno, me gusta muchísimo lo que usted dice porque es algo que he venido diciendo reiteradamente en todas mis redes sociales. Tanto Álvaro Uribe Vélez como Federico Gutiérrez o el mismísimo Iván Duque nunca se han definido como de derecha, así que creo que es un Ni- espectro o es un lado que ustedes pues han sabido llenar, ¿no? Y creo que tantas personas como yo que nos definimos como de verdadera derecha, estábamos esperando la opción de que hayan candidatos que nos representaran y ahorita que lo hay, pues lo mejor o lo que uno diría es que necesitamos votarles, ¿no? Claro, mira, Santiago, es que así se definieran de derecha y así los quieren encasillar. Yo se lo demuestro pues a la gente que eso no se trata solo de uno, aunque es chévere decirlo, o sea, a mí sí me parece muy chévere que la gente lo diga y lo manifieste, pero son varios los aspectos para que vamos todos aprendiendo, porque yo no he sido un político tradicional, pero cuando uno se mete en esto tiene que ir aprendiendo y, ¿cierto? Y dominar los temas, y me parece muy chévere que todos vamos adquiriendo como ese conocimiento político que a partir de ahora, pase lo que pase, el colombiano le tocó hablar de política y aprender de política. Entonces, Ujú. mmm, resulta que la derecha, por ejemplo, no vive al debe, el déficit fiscal siempre tenderá a su reducción, cosa contraria a lo que hemos vivido en los últimos años en Colombia, en los últimos eh, 30 años, 20 y pico de años, hemos cada día aumentando más el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque los gobiernos que no son de derecha se dedican al asistencialismo, se dedican a Ujú. pensar que el ciudadano es tonto y que es incapaz, contrario a lo que es el colombiano. El colombiano es trabajador, es inteligente, quiere salir adelante, sacar adelante a su familia, tener Ujú. prosperidad. Y se han equivocado nuestros gobernantes cada día inventando subsidios porque no han sido capaces de proveerle a la ciudadanía esas oportunidades. Entonces, como fracaso de no haber entendido al ciudadano, de no darle prosperidad, de no tener vías terciarias en el caso de la agricultura, el de no tener una infraestructura propia para poder exportar, el de no ser capaces de sacar y de extraer todos los recursos naturales que tenemos que extraer para darle bienestar al ciudadano. Es decir, todo enfocado es a la productividad. Como han fracasado,
alimentan ese espacio o ese hueco que dejan por sus malos manejos con subsidios, Bien. empobreciendo, perezando a la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, eso no ha habido y eso es la derecha. La derecha defiende los pilares que también les mencioné, la familia como eje fundamental de la sociedad, lo estamos perdiendo por estos ataques que hemos venido recibiendo desde esta agenda internacional. El colombiano es familiar, adora a su familia, es convencido de la necesidad de mantener ese núcleo. Es el pilar de una sociedad y nos gusta el orden. Al colombiano le gusta la autoridad. Nosotros no estamos para esas anarquías y de primeras líneas y ver las cosas y las ciudades sucias y las calles. Eso no es el colombiano. Entonces, estamos viendo lo que va haciendo la derecha y yo estoy seguro que los que me empiezan a oír empiezan a entender y dicen, ah, me identifico. Claro, y el que no, no pasa nada. Si sienten que no es lo que de verdad nos une en este instante, en esta conversación, el colombiano también tiene que aprender a vivir en armonía, que no hemos sido capaces desde que nos creamos como república. Y es que aprendimos fue a morir por las ideas y no a vivir por ellas. Tenemos que vivir con nuestras ideas, defendiéndolas inclusive desde una polarización que también ha sido mal vendida. Se ha dicho, es que Ya. está muy polarizado el país. El problema no es que esté polarizado, porque cada uno puede tener ideas en diferentes polos, por eso se llama así. El problema es que el defenderlas se ha vuelto delicado, peligroso, Exacto. son peleas como de gamines, son groseras y se dedican al ataque personal en vez de proponer. Esa es la diferencia. Exacto. Y la derecha va haciendo lo que les metió. Uno pensaría que por estar hablando delante de un administrador de empresas como lo es usted, cuando uno le habla sobre cómo se define, empezaría a hablar en el campo económico, pero usted nos ha mencionado, digamos, la defensa de la familia y el orden. Algo que digo yo rompería con ese discurso economicista en el que se cae en la mayoría de veces cuando hablo con algún político aquí en Colombia, que piensa que lo único que importa es la economía y la economía, pero deja relegado el campo cultural o el campo en esencia de la familia, que es demasiado importante, diría yo, eje fundamental. Esto me lleva, digamos, a la siguiente pregunta que me gustaría que abordara, debido a que, como lo mencioné anteriormente, usted es administrador de empresas y ha hecho muchos estudios más. Eh, no quiero dejar tampoco relegado el plano económico de esta charla y es, bajo su perspectiva y que está aspirando, digamos, a ser vicepresidente de la República de Colombia, ¿cómo puede usted reducir la corrupción en Colombia, que es uno de los grandes males que nos afligen aquí en este país? Santiago, hay que entender, y vengo además haciendo mucho más énfasis en los últimos días en esto, porque me he dado cuenta que aquí todo se volvió, es que el político corrupto, es que la corrupción del político, ¿y quién elige ese político? Yo pienso que nos tenemos que devolver un poquito, y el colombiano empezar a hacer el mea culpa de qué ha hecho o no ha hecho para tener estos gobernantes y estos líderes tan tan poquitos, que no nos están llevando a ninguna parte. Que hace falta ese norte como país, que nos dediquemos a sacar este país adelante y haya una prosperidad precisamente económica. Y nosotros precisamente para encontrar esa prosperidad económica y detengamos un poquito más en eso y en la corrupción, se requiere que haya precisamente una justicia. Por eso estamos promoviendo la reforma a la justicia, porque sin uno de esos pilares, nosotros por eso hablamos es de pilares. Nosotros no hablamos de trenes voladores, ni del aguacate para reemplazar al petróleo. No, hay que sentar los bases de una sociedad para que sea una sociedad próspera y rica. Y por eso Así es. hablamos de justicia, de autoridad, de orden, de emprendimiento. Son pilares. Nuestras propuestas todas son volvamos a lo fundamental, al origen, para que tengamos una sociedad de la cual, además de un país del cual sentirnos orgullosos, volver a esos símbolos patrios, que nos sintamos, cuando digamos el himno colombiano, como se oye aquí en Antioquia, que se oye el himno de Antioquia, y a uno se le erizan los pelos, que en Colombia el colombiano aprenda a oír el himno nacional y sienta eso mismo Exacto. que se siente en Antioquia, los símbolos patrios, aprender a respetar a la autoridad. Y por eso, esas son las bases para ir frenando la corrupción, la parte cultural y la educación. Pero hay un fenómeno que tenemos en Colombia muy complejo, que es el narcotráfico. Capaz con tanto dinero de corromper todos los establecimientos y todas las líneas de la sociedad. Para que eso frene, hemos propuesto que hay que legalizar, ojo pues, buscar legalizar, porque Colombia no tiene la capacidad, el negocio del narcotráfico.
Eso está Ujú. acabando con nuestra sociedad. Narcotizó absolutamente toda nuestra cultura, las personas, a los jóvenes, a mucho empresariado, al sector público. Hoy se están quedando ahora no contentos con todo lo que se tiene, hasta con la contratación pública. Y Ya. por eso hay fuegos artificiales, porque les interesa acá, que es un lavado. Y entonces resulta que tiene que abrirse una agenda que no sea hipócrita, porque es que todos conocemos que ese es un problema, pero nadie lo afronta. Y tenemos que abrir un espacio con Estados Unidos y las potencias mundiales en general para decirles Colombia no puede más. Están muriendo colombianos permanentemente por esa lucha desigual contra el narcotráfico. Estamos invadidos de coca. Recordemos que hace unos años ni siquiera Colombia sembraba. Ahora De una, 300.000 hectáreas sembradas de coca, señor. de una droga que ellos demandan, ¿no? Mantienen demandando y cada vez Totalmente. la demanda es mayor, ¿no? Y los muertos lo estamos Y nos colocando van aquí. a... Yo creo que en ese orden de ideas sí, pero me preocupa algo y es efectivamente cómo hacemos para incentivar, digo, por el contrario, desmotivar el consumo de drogas aquí en Colombia, porque si se legaliza, digamos, no sé, el miedo es mandarle el mensaje equivocado a los jóvenes en Colombia y a la población en Vale, Colombia. no, qué bueno que tocaste Santiago eso, porque se ha confundido. Vamos a separarlo nuevamente. Una cosa es el negocio y otra cosa es el consumo. Ya. Nuestra propuesta, primero que nada, es el acabar con el factor corruptor que da el negocio de la droga. Hay que quitarle ese combustible a, a las bandas criminales, a ese poder corruptor que es el negocio del narcotráfico, y por eso estoy que hablarlo con las potencias mundiales para que definamos qué vamos a hacer. Ya con la marihuana se nos adelantaron, Colombia quedó metido en la lista de países que pueden producir y Sí. ya la marihuana está dando como negocio. Ahora el tema ya del consumo de droga, precisamente el tema recreativo y demás, que lo más seguro es que se va a seguir dando. Yo en ese sí creo es que al no tener la guerra contra las drogas, Colombia primero que nada se dispara en una cantidad de factores, porque todo ese dinero que estamos invirtiendo en la droga, imagínese uno pudiendo darle oportunidades a tantos colombianos para que salgan adelante con sus emprendimientos, darle educación precisamente a todo el mundo para que vamos saliendo adelante como sociedad y nos volvamos un país próspero. Es que es un ese negocio enriquece solamente a unos pocos y todo el país. Algunas partes de la economía se benefician del narcotráfico, algunas como la parte inmobiliaria, algunos de consumo como restaurantes, pero en general el colombiano está sufriendo mucho por esa situación. Ujú. Entonces, con ese dinero del progreso de Colombia, podemos perfectamente hacer campañas hacia explicarle a los jóvenes, en general a las personas, de lo complejo que es el consumo. Si ustedes se dan cuenta, se acabaron las campañas. Ujú. Hoy ya el negocio, perdón, hoy la droga es como si estuviera legalizada, porque primero nadie habla de lo malo que es consumir droga. En todos los parques del país, lo hablo con propiedad, de todo el país que he recorrido gracias a esta campaña, los parques huelen a droga. Es como si el consumo ya estuviera legalizado. Entonces hay Sí. que invertir más en campañas para que el ciudadano entienda el peligro del consumo de droga. En eso sí tenemos que trabajar mucho para ni siquiera hablar si legalización o no legalización de esa parte de consumo. Pero vamos a atacar duro, es el negocio de la droga. Entonces nos está matando literalmente como sociedad. Bueno, excelente. Tengo por aquí un tema muy importante también, que también podría estar muy bien relacionado con lo que venimos hablando de las drogas, y es sobre el acuerdo de paz aquí en Colombia con el ELN. Bajo un gobierno de Enrique Gómez y del señor Carlos Cuartas, se sentarían a dialogar con el ELN y con cualquier agentes terroristas que están operando aquí en Hay, Colombia, primera línea, hay por que, ejemplo. hay que mandar ese mensaje precisamente al país y a todos los actores armados, a los anárquicos, a los violentos. No se negocia con terroristas. No se sienta con nadie que vaya a las malas contra la sociedad, ni contra el que extorsione, ni boletee, ni dinamite, ni mate policías, ni ataque a la población civil. Si el ELN y cualquier otro grupo se quiere sentar a negociar en un eventual gobierno nuestro, tiene que hacerlo dejando de lado todas esas actividades ilegales y alce la mano y diga, yo quiero sentarme a negociar porque considero que soy una parte importante en este país o que tengo una visión de país, pero a las malas, para que tengamos que firmar un acuerdo como el que sucedió con las FARC, en donde fuimos los que entregamos más, no hemos recibido prácticamente nada,
Entonces la pregunta es, ¿le vamos a dar curules entonces al ELN, al del Golfo y a otras 14 estructuras criminales? Si vamos a ese ritmo, creo que vamos a tener que tener más congresistas porque ya ni van a caber los malos. Ujú. Gracias a Usted, que tienen poder militar. Eso no se puede. usted en el 2016 votó por el no, en el plebiscito. Claro. Claro, como debe Y es ser. más, votamos no. ¿Cómo le parece? No, no solo voté, hice campaña hasta que se me perdieron las huellas digitales de estar peleando el no. Eh, Nos vendieron que el que decía no era disque enemigo de la paz, porque es que eso es Ajá. lo otro que está haciendo en Colombia. Se está volviendo es el que no enfrenta estas situaciones, entonces ellos más o menos es como si estuvieran diciendo, déjennos delinquir en paz. Eso se volvió este país, déjennos delinquir en paz, porque el que los enfrenta es enemigo de la paz. Eso es mentira, no nos traigamos ese cuento. Además, segundo, yo quedé muy triste porque gana el no, espero pues que esa política de ese presidente Santos no sea lo que esté pasando ahorita con el registrador, porque pues, va a ganar de pronto, pierde el pacto Ujú. histórico, probablemente que fue por poquito y que entonces no cuenta. Exacto. Y le dan la credencial pues entonces de presidente, porque fue por poquito. Y resulta que en ese orden de ideas precisamente lo curioso, y esa es la parte que además también me molesta, gana el no. ¿Dónde estaban nuestros líderes Ujú. que evitaron que se impusiera el sí? Yo hoy todavía me pregunto, ¿a qué hora sucedió esto? Porque yo no era político, yo era un empresario, pero Ujú. estábamos en manos de unos líderes. ¿Y cómo nuestros líderes dejan que gane el no y de un momento a otro se impone el sí? Yo hubiera sido uno de nuestros líderes que trabajó por el no y me van a meter el sí. Yo me encadeno, me voy y me encadeno allá en Palacio Nariño o en el Congreso. ¿Cómo dejamos pasar eso? Ajá. Negociaron el no, lo negociaron, pero bueno, eso va para extendernos a hablar de este tema. Y lo Qué peor de todo es, tristeza. y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que ahorita ellos mismos se están autodenominando de verdadera derecha aquí en Colombia, cosa que me deja, mejor dicho, No, perplejo. Siguiente pregunta. Usted se posesiona con el señor Enrique Gómez. Al otro día, Gustavo Petro manda a incendiar el país. ¿Cómo solucionan ese problema? ¿Y en dónde colocan a la primera línea a FECODE y a todos sus agentes que incendian el país? mira, eh, primero hay que devolverle, para poder tener una fuerza pública que pueda responder ante esos ataques, nos toca hacer las reformas que hoy se hicieron, quitándole los dientes y las herramientas a la fuerza pública. Yo saqué un video hoy donde solicito que se acabe ya la erradicación manual. Es que es una hipocresía. ¿Cómo mandamos a nuestros soldados a hacer una erradicación manual, 100 soldados, para que salgan 300 cocaleros y los cojan a palo, a machete y los secuestran y los meten otra vez en una guarnición? Ujú, ¿Qué país decente es ese? La fuerza pública tiene que ser respetada porque es que es la fuerza de todos los colombianos. ujú, Y resulta que dice que no pueden defenderse porque eso dice el protocolo. Entonces, para poder ujú, enfrentar esto, lo primero que hay que hacer es devolverle a la fuerza pública su razón de ser, darle los dientes y las herramientas que permitan ah, defender a los ciudadanos. Y ya apenas se haga eso, pues a las calles a defenderse y a meter preso, enfrentar o lo que haya que hacer, porque en Colombia se tiene que acabar esta anarquía que estamos viviendo, en donde se confunde una marcha, que es por la Constitución, estoy de acuerdo, que cualquier colombiano puede marchar, se confunde con vandalismo, se confunde con el golpe a la fuerza pública y a los bloqueos. Los bloqueos están cogiendo ahora una fuerza de que se está volviendo una marcha, como si los están llevando al mismo nivel. Un bloqueo es lo más cercano al terrorismo, porque mata personas que no se pueden movilizar. Es un derecho a la libre movilidad que tienen los colombianos. ujú. Bloqueos cero. Eso sí, hay que salir con las tanquetas inmediatamente a levantar cualquier bloqueo. Cualquier persona que afecte la movilidad de un colombiano debe ser tratado como terrorista. Ya, excelente. ¿Y qué pasaría entonces cuando los derechos humanos y esas organizaciones que vengan promulgando la cuestión de los derechos humanos solamente para algunos porque callan cuando, por ejemplo, matan policías o degollan a motociclistas? ¿Qué pasaría cuál sería la respuesta por parte de ustedes frente a estas ONGs en Colombia, Human Rights Watch, Temblores, abiertamente financiados por organizaciones internacionales? ¿Qué harían ustedes Se, con ellos? se lo respondo, Santiago, como me respondió un diplomático, me guardo el nombre, un diplomático europeo,
en donde yo le dije, perdón, le dije, hombre, ayúdenos a quitarnos de encima a esas ONGs europeas que nos tienen desesperados. Ujú. Y la persona me responde y me dice, es que nosotros también las tenemos. Y le digo, ¿ustedes cómo hacen? Me digo, no les paramos bolas. Es que ustedes los latinos son muy chistosos. Cualquier ONG de media petaca, que son dos pendejos en Europa, y escriben, y aquí salen los funcionarios públicos colombianos muertos del susto. No, a lo que sí sea una efectiva violación de un derecho humano, tenemos que atacarlo como tal. Es decir, Ujú. a un funcionario público, ahí sí, que se le vaya la mano atacando los derechos humanos de cualquier colombiano, esa persona tendrá que ser obviamente, además, ojo, revisada o enjuiciada o investigada por la justicia penal militar Ujú. o bajo el fuero al que correspondan. Pero es que hoy están los civiles juzgando militares. Entonces un militar también me decía, entonces nosotros militares pues vamos a tener dentro de la autoridad de juzgar a los civiles, cada uno con su fuero, eh, atacando los ataques o defendiéndose de los ataques, y obviamente sí hay que salvaguardar los derechos humanos, no faltaba más, pero no porque lo dictamine una ONG. Por eso yo Ujú. me adelanto con algo, Santiago, mucho cuidado con el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es la pérdida de soberanía ecológica de los colombianos. Hasta ahí llegamos para hacer cualquier actividad económica en nuestro país. Ahí sí nos lleva el pato. ¿Y por qué creen que Iván Cepeda es el gran promotor de Escazú? Ya. Y los Ex- restos de congresistas que se tildan de derecha, ¿cómo le parece? Y en un gobierno que se tilda de disque derecha, desesperado haciendo probar Escazú. ¿Qué les pasa? ah, Exactamente. Pero habría posibilidad de poder sacar a todas estas ONGs que detrás de ellos están, siguen ciertas agendas totalmente ideologizadas, porque lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, aquí Iván Duque los ignora. Quien puede regular a estas ONGs es el Ejecutivo, pero los están ignorando y más, sin embargo, lo que yo veo que hacen todas esas organizaciones es venderle un relato al mundo de que supuestamente aquí los están matando, que estamos en una tiranía, en una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me he dado cuenta que no sirve solamente ignorarlos, sino expulsarlos de facto, ¿no? Y trabajar obviamente a través de la cultura para mandarles el mensaje correcto al mundo, ¿no? Porque siempre hay presión por parte de extranjeros en decir cómo es posible que los estén matando, este OS Colombia, colocando la banderita al revés, todo eso, o sea, como, no sé si de pronto eso, llegar hasta este momento, no sé si lo han contemplado. Se tiene que manejar desde varias partes. Hemos hablado de precisamente esa pobreza en la estrategia de la política exterior colombiana. Eso sí es un fracaso y eso es un chiste. Entonces partamos de que para evitar esos ataques, precisamente de afuera, hay que explicar muy bien, hacer una verdadera diplomacia. Esa diplomacia, si algo le valoro yo al presidente Pastrana, Uh -huh. precisamente de esa diplomacia. Colombia estaba absolutamente perdido porque veníamos del gobierno de Samper. Más o menos no Exacto. había persona en el mundo que hablara mal de que hablara bien de Colombia. No, no había. Éramos los parias, Uh un -huh. presidente sin visa. Y si algo hizo Pastrana fue que le devolvió la credibilidad al país. Entonces, primero que nada, se blinda esto en el exterior. Segundo, pues los que sean organizaciones que prácticamente estén sirviendo a intereses nocivos contra la nación. Y recordemos que nosotros, entre nuestros pilares está la seguridad a todo nivel, la seguridad física, la seguridad jurídica, la seguridad energética, la seguridad alimenticia. Nosotros hablamos desde las seguridades en general. Colombia tiene que volverse un país seguro. Entonces, en eso no nos temblaría la mano, en que la que sí descubramos que no sea una ONG que cumple una función social, pues como lo que tiene que hacer cualquier ONG, puede llegar a denunciar perfectamente, porque todos se equivocan, organismos inclusive del Estado, todo eso, no pasa nada mientras sea una denuncia sensata, pero los que estén como parte de un torpedeo a Colombia para que deje de ser un país viable y que sean simplemente unos serviles de una estrategia política, tienen que salir. Bien, bien, excelente. Le agradezco por esa respuesta y esto me lleva también a la siguiente y es que estas ONGs y varias organizaciones en Colombia se dedican a hablar, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos, pero son abiertamente pro aborto. En el caso suyo, ¿es pro vida? Nosotros somos pro vida, nosotros defendemos al niño que está por nacer, desde la concepción hasta la muerte. Y, y más bien, atado a lo que veo en los comentarios, es que uno tiene que defender la vida, como la de los líderes sociales que hablan, que ahora
Los matan las bandas criminales. Es que hay que entender en dónde matan los líderes sociales en Colombia. Las Los matan en las disidencias. zonas cocaleras y los matan por defender a sus comunidades ante las bandas criminales y han querido vender eso como si fueran crímenes de De Estado. Por eso Estado. le digo, Ujú. denme 2 segundos y yo le explico eso al mundo, pero es que ¿dónde está la Cancillería? ¿Dónde están nuestros diplomáticos haciendo una verdadera diplomacia ante el mundo para explicar lo que pasa en Colombia? Y Sí. resulta que son unas bandas criminales que están matando a los líderes. ¿Cómo protegerlas? Como lo mencioné al inicio, es que vamos a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Hay que acabar con ese fenómeno del narcotráfico. Posteriormente, atacar esas estructuras criminales, porque ponerle un carro blindado, aunque en ciertos casos lo ponen, y algún acompañamiento de esquema de seguridad a los líderes sociales, que lo hay, pues eso puede que ayude a proteger, pero es que las cosas, no sigamos atacando las consecuencias, vamos a las causas. Y los que Ujú. matan a los líderes sociales son aquellos que quieren invadir todas las tierras del país para llenarlas de coca, o los que no quieren que ellos puedan reclamar las tierras. Eso no es el Bien, Estado. bien, excelente. Ahora bien, tenemos un problema con la Corte Constitucional que está legislando cuando no es su función. En el caso, por ejemplo, de la defensa de la vida o lo que ellos han llevado adelante con respecto al aborto, desde el año 2006 han atentado contra este derecho fundamental. No sé si usted está completamente en contra de esas mismas sentencias que fueron gestadas en el año 2006 y cómo podemos empezar a revertir todo esto. Hay que hacer 2 cosas. Uno, la reforma a la justicia precisamente, que es la que proponemos para que las cortes dejen de seguir legislando y operando. Eso no puede seguir funcionando. Y segundo, 9 personas no pueden seguir definiendo este tipo de leyes precisamente sobre los colombianos. No más, porque están adoctrinados. Lo que tenemos que hacer es un referendo rápidamente para que se definan. Si ya es la sociedad colombiana la que anda en esa tónica, ahí sí nada que hacer, porque fue la sociedad la que definió, pero la sociedad, que estoy seguro y conociendo al colombiano, va a votar que no. Pero ahora 9 personas totalmente adoctrinadas, pertenecientes a corrientes políticas, con unas líneas de pensamiento de Agenda 2030 y una cantidad de cosas que están sucediendo en este país, definiendo y legislando por los colombianos y además que además sacan las diferentes cortes, una aprueba el aborto y la otra prohíbe la pesca, que porque pobrecitos los peces. Entonces aquí vale más un pescado en una Ujú. pesca, ¿cómo lo llaman? Turística, una pesca deportiva, está prohibido, que porque el animal sufre, pero eso sí, al feto de 24 semanas sí se le puede practicar el aborto. Hombre, Ujú. sí estamos un poquito como descarriados en este país, ¿no? Ya, totalmente de acuerdo. Tengo la penúltima pregunta del público y esta es una pregunta que me parece muy importante y me gustaría hacérsela. ¿Qué postura tiene de las propuestas globalistas, no solo los que quieren robar la soberanía territorial con el acuerdo de Escazú y con el ahora acuerdo que está adelantando la OMS y junto a la OMS para someter la soberanía de nuestros cuerpos a futuras pandemias? Le agradezco su pronta respuesta, nos dice por aquí el señor Miguel Chaparro. Miguel, es que claramente esas agendas globalistas están manejadas por unos poderes grandísimos que ni nos imaginamos. Tienen todo el dinero del mundo y quieren ver cómo se acercan a los países nuestros, que son los que están como virgencitos, porque ellos acabaron con los países de ellos. Nosotros, aquí nos quieren vender que no podemos hacer minería, que no podemos hacer extracción de petróleo, que no podemos hacer carreteras, que no podemos, que porque vamos a acabar con el bosque. Eso es, y con la selva, que por eso está respirando. Colombia apenas genera el 0,46% de la huella de carbono mundial. Tenemos una espacio así de grande, llamémoslo, para contaminar, porque todo tiene impacto ambiental. Estar aquí hablando, los que estamos hablando y los que nos están oyendo, genera huella de carbono, porque es una realidad, todo tiene impacto. Pues lo que tenemos que tener es un balance de cuánto impacto genero contra bienestar y es más, porque ese balance hace que eventualmente esta actividad me va a generar un mejor cuidado del medio ambiente, que es lo que tenemos también los colombianos que tener cuidado de no caer en la trampa de este globalismo. Y es que nos venden que no se puede hacer, por ejemplo, minería. Y mientras estamos hablando aquí los que estamos, y mientras los que defienden esto, que dice que no se puede hacer ninguna actividad económica, mejor dicho, hoy por hoy ya en Colombia, que porque afecta al medio ambiente, las bandas ilegales y enriqueciéndose, acabando es así con el medio ambiente, cuando si uno le entrega a un privado que haga una minería, a uno al privado le puede exigir, por cada árbol que me tumbe me pone 3. Cuidado, me derrama una gotica siquiera porque lo sanciono en un río. A ver si eso le están pasando a las bandas criminales que están acabando con el país. Estamos haciendo el papel de tontos en Colombia. Lo que tenemos que generar es desarrollo y riqueza. Yo no le he oído a una persona en mi vida
que haya pensado en una carretera, por ejemplo, a Leticia, para conectar todos los territorios nacionales, o a Mitú, o a todas las capitales? ¿Cómo es que en el año 2022 Colombia tiene esa cantidad de departamentos aislados, sin comunicación, sin vías? Usted se imagina las riquezas que hay. A mí cuando me preguntan por el fracking, yo digo, pero es que no me pregunten ni siquiera si sí o si no, es que Colombia no lo necesita. Colombia tiene petróleo hasta para tirar para arriba. Dediquémonos a hacer sísmica y a explotar todas las riquezas naturales de Colombia, bien hechas, claro, socialmente responsable. Mire, en los parques naturales del mundo, yo, la última vez que estuve, por ejemplo, en California, esos parques son pavimentados por dentro y tienen y vi osos y vi ardillas y yo no vi ningún impacto, pues que es que se esté acabando, todo lo contrario. Al poder entrar a esos parques y hay hoteles, hay resorts, hay vías, hay baños, vías pavimentadas como les mencionaba, sitios de asaderos, ah, sitios para avistamiento. Qué cosa tan hermosa. Y aquí el colombiano, a no hacer nada, a ver si el Estado le da para sostenerse, y porque es que ya el pescado ya no hay, y que es que entonces aquí no me puede haber ninguna actividad, entonces haber Estado, a ver si me da, deme una platica. No, produzcan. Los parques naturales se pueden poner a producir, se nos viene el turismo del mundo, y eso cuida más un bosque que dejarlo como está pasando hoy, que mientras estamos hablando aquí, hasta Chiribiquete, que es un patrimonio de la humanidad, 19.000 años atrás, fueron nuestras culturas ancestrales, esas sí son ancestrales, y aquí acabándose porque no, porque cuidado, hacemos un hotel por allá. Qué Bien, ridiculez. excelente. Y eso trasladado, digamos, el fenómeno del globalismo, trasladado a la soberanía personal individual, que eso allí, para allí iba también la pregunta, en donde ya básicamente nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestros propios cuerpos, estamos sometidos a las directrices de la OMS, de la ONU, bueno, etcétera. ¿Qué nos puede decir? Si se Gravísimo. respetará. Hombre, estoy súper preocupado porque es que hasta lo que hablábamos al principio, es que hasta candidatos como, no, si usted le oye eso a Petro, pues es que usted qué más le puede esperar al señor, pero Exacto. que hasta Fico diga que está de acuerdo con la Agenda 2030 y de ahí para adelante todos, yo sí digo, es que no sé entonces ya en qué mundo estamos, ¿dónde está la soberanía como persona? ¿Quién va a defender la soberanía de este país? Por eso es que el único discurso como el nuestro es el que estamos generando Enrique Gómez y yo. Nadie Exacto. está hablando de que les está importando nada. Lo que ustedes dicen, ¿qué pasa entonces cuando ya no dependamos de nuestros cuerpos? Y claro, países tan débiles como Colombia, donde además estamos despistados los colombianos, que no sabemos ni de qué estamos hablando, que es esa ignorancia, por ese desconocimiento político que tenemos, que como les mencionaba al principio, a partir de ahora pues nos tocó, porque nos vino encima todo para que este país, donde no nos pongamos pilas, nos come el mundo entero, porque Colombia es uno de los países. Colombia no es rico como dice la gente, es que Colombia es un país rico, no, no. Colombia tiene muchas riquezas y dependerá de nosotros volverlo un país rico para que tengamos capacidad de defensa precisamente a todo nivel. Entonces yo invito a los colombianos que nos unamos, que tengamos un norte claro, que a pesar de nuestras diferencias podamos en armonía ver en dónde nos unimos para sacar el país adelante. Y las diferencias, irlas trabajando. Pero si no nos unimos, nos va a comer el tigre interno, el tigre externo, estamos perdiendo la soberanía, ya la tenemos, pero por lo que estamos hablando, esas son las cocaleras, ahí vean el reportaje de Salud Hernández, le dijeron de la vía pavimentada usted no puede salir, porque aquí mandan, son las comunidades indígenas. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces ahorita, si hay un proyecto minero internacional para hacer en el Cauca, entonces no podemos porque el territorio lo regaló a los indígenas que sí están asociados con las bandas criminales para sacar coca. Estamos perdiendo la Así soberanía a es. un ritmo en Colombia internamente y se nos vienen con las amenazas externas, con esa agenda 2030, ese globalismo a unos ritmos agigantados y el colombiano dice que estamos más o menos empatados para las elecciones que vienen. Por Dios. Ujú. O sea que usted aquí delante de todo se compromete efectivamente a hacer respetar la soberanía individual y personal frente a organizaciones como por ejemplo la OMS, y la ONU y demás. No, hombre, pero con una convicción, por Dios, que no quiero decirles que le firmo porque me parezco o a Santos que firmaba en piedra y no cumplía, o a los otros que van a una notaría. Entonces, no les voy a prometer que les firmo nada, sino que es una cosa de absoluta convicción. Bien, listo, excelente. Ahora bien, última pregunta para dejarlo ir porque esto se ha alargado más de lo que habíamos acordado. ¿Qué le diría a una persona que vota por Fico en primera vuelta siendo conservador por miedo de que supuestamente Petro se vaya a elegir en primera vuelta y que le está negando, digamos, el voto a figuras, a la figura de Enrique Gómez y a la tuya, eh, por miedo, simplemente por miedo? Les diría que tienen que revisar las matemáticas.
estudiar un poquito más. Les explico por qué. Porque no pueden existir dos candidatos que tengan 50 más uno, porque por eso se llama el 50 más uno, la mitad. Dos tendencias no pueden tener un poquito más de la mitad al mismo tiempo. Es decir, si Petro, discúlpeme que tuve COVID y me quedó esta secuelita, si Petro ya tiene el 50 más uno, porque la gente me dice, hombre, pero es que si no votamos por Rico, es que de pronto este señor nos gana en primera vuelta. Yo me cojo la mano y digo, no joda, los perdieron matemáticas en el colegio. Si ese señor ya tiene el 50 más uno, que Fico ni vote por él, porque es que ya no hay nada que hacer. Ya ganó. Entonces, ya se acabó la película. Ojo con eso, a ver si soy capaz de explicarlo. Lo único que se pudiera lograr es que Fico ganara con el 50 más uno, es lo único, pero si el otro ya lo tiene, insisto, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero Y para Fico no tranquilidad tiene de eso. todos, no. Ah, exactamente. Entonces, para tranquilidad de todos, ese señor Petro no lo tiene. Y Fico, pues en las cuentas que uno hace, para primera vuelta tampoco alcanza, no dan las cuentas, porque es que para que den, tendría que cautivar, disculpen, todo el voto en blanco, que hoy ya lo hubiera cautivado. El indeciso, que hoy ya lo hubiera cautivado. Tendría que tener los votos de Rodolfo Hernández, que son el 12, 14, 15, dependiendo de la encuesta. Y no creo que Rodolfo se le vaya a adherir a Fico. Tendría que tener los votos de Fajardo. Entonces, si usted me muestra esa realidad, ahí sí de pronto podría decirle, ah, ¿sabe qué? Es que sí tenemos opción de ganar en primera vuelta, tiene toda la razón. No, no, señores, no hay forma. Si el otro los tiene, nos jodimos ya. No los tiene. Y vamos a pelear en segunda vuelta contra esa amenaza comunista, contra esa amenaza precisamente socialista del siglo XXI. Y en la primera vuelta se vota por convicción. Ahí donde hay que votar por salvación nacional, por estos valores conservadores. Un conservador que dice que va a hacer eso, insisto, lo que le está fallando más que sus valores, le está fallando en la matemática. No hay forma de que alguno gane en primera vuelta, y menos el candidato precisamente que está punteando por el lado, por lo menos, en contra del comunismo. ¿Vale? Así que con toda tranquilidad voten y por convicción los que crean en nosotros en primera vuelta y por conveniencia en la segunda. No se preocupen. Las matemáticas Listo. no mienten. Yo lo he venido diciendo y he sido muy insistente, ha sido mi bandera principal, decir a las personas que no se dejen convencer y no se dejen llevar por el miedo, porque hay autoproclamados de derecha en Colombia, dizque apoyando a Fico en primera. Eso no tiene sentido. Yo digo, lo único es porque están Si no negociando cuotas de poder. si no estuviéramos nosotros, ok. Y si no, bueno, algún matiz de algunas cositas por ahí como que de medio derecha se alcanzan ahí como ya a visualizar, pero estando Salvación Nacional, con la firmeza en la que nosotros proponemos nuestras ideas, el que se crea que es de derecha, y como le digo, y fuera de eso no sabe matemáticas, pues ahí sí estamos graves. Pero mientras tenga un poquito de noción matemática y tenga esos valores claros, Salvación Nacional es la opción sin duda. Y en primera vuelta, porque lo necesitamos además como una especie de mandato para refrendar estas ideas y estos valores, para que lleguen a una segunda vuelta, ahí sí. Si vamos a hablar de que sea con Fico, voy a hacer lo que no hace ningún político, porque como soy desprevenido en eso, pensemos en que sí. Pero entonces qué bueno llegarle ahí sí con una cantidad de votos importante para, además para asustar a los otros, para mostrarles que aquí hay un grupo de gente importante que tiene este pensamiento, pero que tiene que ser respetado en un gobierno. Y por lo tanto hay que sacar adelante algunas de esas reformas que nosotros propondríamos. Y con eso, para Así es. lograrlo, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Necesitamos el apoyo de todos ustedes que no se dejen convencer por el miedo. Si Petro tiene el 50 más uno, ya es que ni Fico puede votar por él, porque si ya los tiene es que no hay nada que hacer. Por eso en primera vuelta voten por convicción, no se dejen convencer por los autoproclamados de derecha que están trabajando para el centrismo, para el uribismo, para la derecha tibia. Necesitamos empezar a crear la derecha de verdad desde ahora, una derecha que defienda los valores, la familia, la vía de la concepción, todo lo que hemos venido hablando con el señor Carlos Cuartas. Le agradezco por eso, le quería mostrar algo antes, solamente que tengo miedo de que me pare a buscarlo y no esté en ese sitio. Pero se supone que tengo, Hágale. a ver si lo encuentro, si no me lo encuentro. No, aquí está, A ver. aquí está, Ah, qué bien, una belleza. aquí está. Yo estoy con Enrique Gómez. Esta manillita me la dio el propio Enrique Gómez, porque estuve con Qué él maravilla. y también cené con él y hablamos de muchos temas con respecto a la cuestión de la Haya. También dijo, esto no se puede acatar ni un centímetro de nuestra tierra ni de nuestro mar a otro país, absolutamente nada de eso, cero, porque si... Soberanía Ujú. a todo nivel.
El colombiano tiene que dejar de ser agachado. Mire, yo le voy a dar un mensaje a todos. El hablar firme no significa ser guerrerista, no significa ser violento. Los países más pacíficos del mundo son los que tienen mejor armamento, porque es que se saben defender. Es que para uno, como es el libro de Lao Tse, del arte de la guerra, si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra, en el sentido en que los colombianos tenemos que dejar de matarnos entre nosotros. Somos unos machitos para la pelea en la calle de cruceta y varilla. Pero yo quisiera ver donde nos atacaran un país como le sucedió a Ucrania. Yo quisiera ver la fila de colombianos, inicialmente de los hombres empuñando un fusil y sus esposas, sus parejas, mujeres, diciéndole, vaya tranquilo que yo me quedo con sus hijos. Como nos están dando cátedra a esa gente de Ucrania. Sí, seguro que aquí nos falta como sociedad mucho para hablar así duro. Los cañones, dejemos de estarnos mirándose adentro. Qué bueno nosotros tener una nación en paz, próspera, y los cañones mirándose hacia afuera, porque nos tenemos que proteger. Miren, el tema de seguridad es delicado, inclusive en la parte de seguridad alimentaria. ¿Cómo perdimos todos estos años? Y no ha habido dirigentes nuestros que piensen en eso. Es que las guerras no nos las inventamos. Colombia puede ser un país pacífico, pero ¿quién dice que el vecino lo va a hacer siempre? Es que de este mundo lo estamos charlando. Nosotros deberíamos tener la seguridad alimenticia cubierta en Colombia para cualquier eventualidad, hasta un golpe como lo de Ucrania, que el 93% de la urea que empezó a atacarse por esta crisis, esa alza afecta el 93% de los productos de la canasta familiar. Ahí hay parte de la inflación que tenemos. Deberíamos estar blindados aquí con productos agrícolas para la seguridad alimenticia de todos los colombianos. En fin, nosotros sí pensamos en eso, nosotros pensamos en todos ustedes, queremos que vivamos en un país próspero, en paz, pero que tenga capacidad de defensa, a todo nivel, alimenticio, de armas, de todo, y que protejamos esta tierra tan bonita. No hay segunda patria, recordemos, solo hay una, toca defenderla. Listo. Le agradezco muchísimo por su tiempo y espero mi granito de arena les aporte algo en estas elecciones. Necesitamos empezar a gestar esa derecha desde ya y necesitamos saber con cuántos votos contamos, de cuánto es nuestro músculo electoral y empezar a trabajar desde ahora. Los invito abiertamente a esto. Nosotros sí somos la derecha de verdad. Juzguenos, digamos, por nuestros frutos, lo que defendemos y la gente con la que estamos trabajando. Así que bueno, muchas gracias, señor Carlos, y estamos hablando cualquier cosa, ¿listo? Que nos acusen los hechos, pero que nos excusen los resultados. Exacto. Estamos en contacto. Bueno, señor. Saludos a todos. Gracias, Santiago. Bueno. Gracias a todos. Que estén muy bien. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.